caso, este peronismo constituido por los trabajadores realmente nos llena de orgullo, a mí en lo particular y creo que a todos los dirigentes sindicales y políticos del peronismo en general. Y en este día que conmemoramos un hecho histórico, como fue la proclamación de los derechos del trabajador realizada por el general Perón en el año 1947, es doblemente simbólico. No por el hecho de que queramos reivindicar esta acción del general Perón desde el sentido de la nostalgia, ni traer esto a la memoria para vivir en el pasado, sino porque estamos plenamente convencidos de que tenemos que trabajar por una patria, por un país, por un proyecto de nación que vuelva a tener como centralidad el trabajo. Creemos en el trabajo como eje articulador de cualquier proyecto que tenga como objetivo favorecer los intereses nacionales y populares. De verdad, estamos plenamente convencidos de eso. Y no se puede dignificar la pobreza. Tengamos claro ese concepto. Al pobre no se lo dignifica. El pobre es digno cuando deja de serlo. Por eso tenemos que volver a hablar del trabajo como eje articulador de cualquier proyecto. El trabajo digno es lo que le da la posibilidad de satisfacer las necesidades al trabajador y a su familia. Y que esto no se entienda tampoco como un tiro por elevación hacia los planes sociales o la asignación universal por hijo, que en algún momento también reivindicamos porque la entendíamos como una medida que en determinada coyuntura era necesaria. Pero no podemos comprender que en un proyecto nacional exista esto como política permanente de Estado. Nosotros creemos en esto como un pasaje, como un puente hacia la verdadera justicia social, y menos cuando después se utiliza en forma clientelar y politiquera, actualizando, por ejemplo, la asignación universal por hijo cuando es necesario por un interés electoral. Nosotros hemos impulsado en la Cámara de Diputados con muchas iniciativas la actualización automática de la asignación universal por hijo, para que no esté sujeta a la discrecionalidad del gobierno. Creemos y estamos convencidos que de esta manera, proponiendo, no solo criticando, o detrás de cada crítica tener una propuesta, es como se contribuye a un mejor país. Nos imaginamos un país donde la mayoría, o si es posible todos, los hijos de los trabajadores perciban la asignación familiar. Repito, no porque estemos en contra de la asignación universal por hijo, porque si los hijos de los trabajadores cobran la asignación familiar, significa que tienen un trabajo registrado sus padres, y a eso tenemos que apuntar. Si siguen percibiendo la asignación universal por hijo, es porque sigue existiendo un modelo de país que sigue expulsando del sistema registrado a muchos trabajadores. Por eso no podemos entender que después de tantos años de crecimiento económico a tasas chinas, exista todavía un tercio de los trabajadores que estén en la informalidad laboral. Un tercio de los trabajadores que no tengan aportes jubilatorios. Un tercio de los trabajadores que no tengan acceso a la seguridad social, que no tengan RT. Esta Argentina que nos imaginamos no se hace desde que un grupo de iluminados piense un proyecto que después el pueblo tiene que aceptar y aplaudir. Se hace desde la política, aceptando las diferencias, convocando al diálogo, al debate a todos los sectores. No para decirle a los sectores a cada uno que sí o darle las concesiones que piden, sino para escuchar el aporte que cada uno puede hacer. Esa es la Argentina que nosotros nos imaginamos. Y por supuesto, la responsabilidad máxima en este objetivo, en esta misión, le cabe a quien conduce los destinos del Estado, a quien tiene las herramientas institucionales para contener a estos sectores, que es el gobierno nacional. Por eso exigimos, ya no a este gobierno, porque no vale la pena exigirle nada, sino a los que vengan, que convoquen a todos los sectores para que sean parte del diálogo, del debate, entendiendo que puede existir el conflicto, porque el conflicto es parte de la democracia. La pelea por los intereses es parte de la democracia, pero sabiendo que la política tiene que estar por encima de la confrontación, tiene que estar por encima del conflicto,
e intentar resolverlo reconociendo los problemas que hay y escuchando a cada uno de los sectores. Compañeros, más allá de que la responsabilidad tiene que ser de la política y de quien conduce los destinos del Estado, también le cabe a cada sector un sentido de autocrítica, que lo hemos tenido desde el movimiento obrero, y en ese sentido también agradezco la posibilidad. Sé que no todos los dirigentes gremiales están de acuerdo, pero hemos impulsado diferentes proyectos porque creemos que hay un tema que tiene que debatir el sindicalismo, que es acerca de la democracia sindical. No todos los sindicatos, pero tenemos que aceptar la realidad de que cada vez hay más sindicatos sin reconocimiento legal. Necesitamos dirigentes legítimos, y la manera de legitimar a los dirigentes es que sus trabajadores los voten y los elijan democráticamente. De esta manera seguramente vamos a evitar que los dirigentes sindicales tengan la necesidad de sentarse a aplaudir en primera fila en la Casa de Gobierno para aceptar las migajas que le da el gobierno. Tenemos que hablar de democracia sindical, no tenemos que tener miedo. Muchas veces, y desde todos los ministerios del gobierno y de la política, hace varios años venimos sintiendo que nos hablan de la juventud como un valor en sí mismo. Yo realmente les quiero decir, compañeros, dirigentes, estoy mucho más orgulloso y me siento mucho más cómodo desde mi posición de laburante que desde mi posición de joven. Y me siento todavía más orgulloso de ser moyano. Por eso quiero referirme en un breve párrafo a que muchas veces se especula acerca de mi situación política, de que voy, que estoy con uno, que estoy otro. Claramente que acompañamos a un precandidato en mi caso, pero déjeme decirle que si lo acompañamos de sentirnos laburantes y de tener estos principios de los cuales hablábamos, porque estoy realmente orgulloso de ser un hombre del movimiento obrero y de obrar en consecuencia de eso, compañeros. Sepan entender que muchas veces las especulaciones son las que te llevan de un lugar a otro, pero estoy claramente convencido de qué es lo que tenemos que defender. En este espacio político no se exige obediencia ciega ni disciplinamiento. Podemos decir lo que pensamos, podemos contribuir con nuestras diferencias, con nuestras posturas, entendiendo que hay una conducción. Parece mentira que hoy existan espacios políticos donde se tenga que pedir permiso para pensar. A esta altura del partido, creo que una patria más justa y equitativa es posible. Podemos realizarla. Tenemos que dejar de criticar a la política y empezar a hacer la buena política. Tenemos que desmitificar eso de que la política es mala por sí. La política es la herramienta para transformar la realidad. Por eso, cuando Hugo Moyano, allá por noviembre del 2009, convoca desde la corriente nacional del sindicalismo peronista a convertirse en una herramienta política, nosotros asumimos ese compromiso. La política es la única forma de modificar la realidad. Por eso hoy estamos reivindicando la pertenencia a este partido que se propone ese objetivo. Vamos a transformar la realidad desde condicionar en un principio a quienes nos gobiernen y también, ¿por qué no?, ser gobierno y poder desde ese lugar modificar la realidad de todos los argentinos que son los que la